Empecemos. Ya está, creo que tiene clases. Bueno, entonces, si no me escuchan, inmediatamente me cortan, por favor, y me dicen. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. En esta ocasión, bueno, continuando con las clases en el curso de obstetricia, de esta forma, vamos a hablar sobre lo que es las distocias de presentación. Patologías que a la fecha, en consenso general, no se ha puesto, no se puede definir en qué momento decidir o actuar en un determinado periodo del trabajo de parto. La conducta más apropiada es la atención de las pacientes en toda preconcepcional, concepcional y en el trabajo de parto para evitar de esta forma las complicaciones que pueden derivar de alguna de estas distocias, no solamente para la madre, para el niño o para ambos. Entonces, pero para antes de ingresar a hablar sobre el tema, vamos a hablar sobre qué es distocia. Distocia, en dos palabras podemos decir que es un parto difícil, porque la labor de parto tiene una progresión lenta, tórpida y laboriosa, que lleva a un riesgo perinatal alto. Y todas estas tienen multifactoriedad. Y se ha visto que en las distocias, en casi todo tipo de distocias, en este caso las distocias de presentación, actúan, como pueden ver en la siguiente proyección, alteraciones de las fuerzas expulsivas, alteraciones de la presentación, alteraciones a nivel de la pelvis materna, de los tejidos blandos y alteraciones ovulares. Todos ellos en conjunto o separadas van a producir un parto difícil porque presentan unas contracciones uterinas inadecuadas y si estas contracciones están unidas a una fuerza abdominal materna deficiente que está representado por los pujos, van a influir en quién, en el pasajero. ¿Y quién es el pasajero? El feto. Y por tanto, al haber poca contractibilidad, fuerzas expulsivas no adecuadas, que van a terminar un descenso lento, deficiente a través del canal del parto. Y si a ello agregamos que por mala evaluación tenemos una pelvis inadecuada, un útero con algunas malformaciones anatómicas, como videlgos, bicornio en diferentes grados, presencia de miomatosis, y si sumamos a ello que la paciente también tiene distocia funicular, es decir, circular de cordón, una placenta previa, vamos a tener un parto laborioso que no vamos a tener un recién nacido sano, sino con complicaciones en el trabajo de parto y morbilidad elevada, tanto para la madre como el neonato. Por tanto, consideren siempre que cuando ustedes van a actuar sobre un trabajo de parto, tienen que evaluar bien a la madre y al feto. Entonces, estos, como podemos ver, estas situaciones que van a determinar la presencia de los principales actores, como hemos visto, la pelvis, los anexos tubulares, el feto y el útero. ¿Y qué tenemos? Y por eso ustedes tienen que tener siempre presente que cuando hablamos de pelvis, tienen que imaginarse ustedes los diámetros en los cuales se desarrolla todo el trabajo de parto. Y como ven ustedes en las líneas azules, son los diámetros importantes que ustedes tienen que tener presentes. Y por tanto, tenemos que ver siempre el conjugado abdominal en el estrecho superior, el bisciático en el estrecho medio y el bisquiático en el estrecho inferior. Sumado a ello, tienen que ustedes evaluar el arco pélvico que debe ser menor de 90 grados. Perdón, tiene que ser mayor de 90 grados, porque si este es menor de 90 grados, debemos considerar ya una pelvis estrecha del estrecho inferior. Pero no solamente podemos ver y debemos ver la pelvis materna, sino también tenemos que considerar en general como resumen el cálculo de la capacidad pélvica. Y cómo el cálculo de la capacidad pélvica es aquella que nos va a permitir que podamos tener un parto vaginal en función de la evaluación de la pelvis. Y si ustedes ven,
tienen que ver el plano anteroposterior de la entrada del conjugado obstétrico, para resumirles, el ciático, como les he dicho, y el isquiático. Un arco pélvico menor de 90 grados y una pelvis estrecha. Y sumado a esta evaluación de la pelvis, tenemos que también evaluar al feto, porque si cuando empieza el trabajo de parto no desciende la cabeza, entonces podemos tener algo, dos, dos situaciones. Que el feto es muy grande y no va a permitir por sus medidas que ingrese a la cavidad pélvica, o el diámetro biparietal o la circunferencia cefálica es mayor que los diámetros aceptados y por tanto tampoco va a ingresar a la cavidad pélvica. Indirectamente tenemos que considerar que puede presentarse a raíz de eso una distocia de presentación y tenemos que actuar inmediatamente. Entonces, eso en la actualidad ha variado y ha favorecido al médico en general y a los ginecobstetras porque nos ayuda mucho el estudio ecográfico y este estudio ecográfico nos va a permitir evaluar ciertas dimensiones. Y estas dimensiones, como ustedes pueden ver, los diámetros fetales que siempre deben tomarlos en consideración desde el suboccipito bermático 9,5 hasta el occipito ventricular 13,5 y el vitrocantilado 10,5, 10 a 11 centímetros, porque ello va a servir como parámetro para que ustedes puedan, al evaluar una pelvis, decir, este feto puede salir o no puede salir. Y hemos hablado de la pelvis, hemos hablado del feto y ahora tenemos las causas ovulares, los cuales no son de menor importancia. ¿Por qué? Porque las alteraciones de estos, como la presencia de malformaciones, miomas, alteraciones del cordón umbilical, distocias funiculares, placentas previas, también pueden influir en las distocias de presentación. Todos sabemos, y quizás a ustedes también ya les han explicado, que la presentación modelo es la presentación de vértice, y como pueden observar, existen las diferentes variedades que no, en este momento no es tema de la exposición, pero tenemos desde la OIAA, ese occipito ilíaca, izquierda anterior, hasta el occipito posterior, que va a considerarse las variedades de la presentación de vértice. Entonces, esta es la presentación de vértice. Ocurre alrededor del 95% de los partos, pero el 5% restante está en razón ¿a qué? A las distocias que puede presentarse en el trabajo de parto. Entonces, haciendo esta introducción para que ustedes siempre cuando evalúen una gestante, tienen que evaluar el feto, tienen que evaluar la pelvis, tienen que examinar mediante estudio ecográfico los adentros ovulares, tienen que evaluar la cabeza, los diámetros fetales y ver que debería ser preconcepcional si el útero tiene algunas malformaciones, tiene algún mioma o si la paciente es mal ubicada. Cualquiera de estas patologías, ¿a qué nos va a llevar? A las distocias de presentación. Entonces, ello es la razón de la presente exposición en la cual iniciaremos. Las distocias de presentación ya sabemos, tenemos de vértice, que es la de cara, la de frente, la de sincipucio, la presentación pelviana y la transversa, que veremos en forma rápida. ¿Qué hablamos de la presentación de cara? La presentación de cara, como siempre, es una variación de la presentación cefálica en situación longitudinal con un grado máximo de deflexión de la cabeza fetal. Casi siempre es el resultado de una presentación de frente que se ha deflexionado completamente en el curso del trabajo de parto. Como pueden ver, la presentación de cara va del 0,1 al 0,3% de todos los partos. Igual los factores o los causantes de una presentación de cara pueden ser también de causa materna, fetal y ovulares, como hemos visto. Y como pueden observar, y esas diapositivas ya se las he enviado, tenemos causas maternas desde la estrechez pélvica, causas fetales como las malformaciones, bocios, ovulares, circular de cordón, hidrámios,
que influye mucho. Y a continuación verán algunas transparencias, algunas proyecciones de las alteraciones, los higromas críticos, los tumores de cuello, los tumores tiroideos. También tenemos alteraciones a nivel de tumores cerebrales, anencefalia. Todo eso va a influir en la presentación de cara, y no solamente de cara, sino de las otras vistosas de presentación. Una placenta previa, un cordón breve, un doble circular de cordón también influyen en la presentación de la misma. Entonces, ¿qué hacemos si sospechamos? ¿Qué hacemos si sospechamos de una presentación de cara? Cuando evaluamos a una gestante en el trabajo de parto, siempre debemos considerar, grábense eso, que puede existir una distosia de presentación. Y en este caso, consideramos la presentación de cara, debemos tener presente que esta es producto de una deflexión máxima. Por lo tanto, al tacto vaginal, debemos encontrar que la pirámide nasal, con sus orificios, que son los puntos de guía, el mentón como punto diagnóstico. Podemos palpar los labios, que pueden estar gruesos y blandos, y que muchas veces, cuando falta experiencia al examen, podemos considerar como el orificio anal. También podemos palpar dos prominencias salientes como si fueran las nalgas, pero definitivamente son las mejillas. Y si es un bebé pequeño o si tiene mucha acuciosidad, el examinador puede palpar hasta los glóbulos oculares. Como ustedes han visto, el porcentaje de presentación es muy bajo, por tanto a veces muchos no tienen la experiencia para poder hacer un diagnóstico inicial de una presentación de cara. Y el diámetro de encajamiento, como pueden ver en esta proyección, es el segmento bregmático que mide 9.5 y la nomenclatura que ustedes deben utilizar cuando se presenten la presentación de cara es lamento ilíaco. Entonces, en la siguiente van a observar que el nombre que tiene la nomenclatura es la misma, pero si está a izquierda y la porción occipital hacia atrás, mento ilíaca izquierda posterior, si está a la derecha, mento ilíaca derecha posterior, o la mento ilíaca anterior, la mento ilíaca posterior. O sea, la ubicación de la cabeza y la región occipital les va a dar si está a la derecha, a la izquierda, adelante o atrás. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico de una presentación de cara, como les dije desde el principio, es difícil hasta para el ginecobstetra más experimentado. Por eso que normalmente no se realiza hasta el periodo expulsivo del parto, dense cuenta ello. El gran porcentaje de diagnóstico de cara es al periodo al finalizar la dilatación e inicio del expulsivo. Los hallazgos de la exploración física pueden sugerir la presentación de cara. ¿Por qué? Porque el punto de auscultación del foco fetal está elevado porque hay el menor descenso de la presentación. Ahora, las maniobras de Leopold, como ya vieron seguro en la primera parte del curso, ahí toman gran importancia porque pueden darle qué datos. La presentación está alta, la cabeza está por encima de la pelvis, la prominencia del occipital está más alta que la frontal y hay un signo que se llama el signo del hachazo. ¿En qué significa? Como han visto en la diapositiva anterior, que ven, el feto al ingresar en ese diámetro se produce una depresión en el dorso del feto y la prominencia occipital y puede producir una cavidad convexa. Y eso es lo que se denomina el signo del hachazo. Entonces, al hacer este diagnóstico, ustedes pueden, y en este caso vamos a hablar sobre los mecanismos del trabajo de parto, para que tengan una idea sobre cuándo y cómo se orienta el feto cuando hay la presentación de cara. Esto se inicia con el primer periodo en la que el polo cefálico, y quiero que se imaginen la pelvis y el polo, la cabecita del feto, en la que se acomoda al estrecho superior. En esos momentos,
La orientación de la línea facial, o sea, la línea media de la cabeza, se orienta principalmente al oblicuo y principalmente al izquierdo. Luego de ello, que una vez que se oriente con las fuerzas del trabajo de parto, se produce una deflexión pronunciada, produciendo un aminoramiento de los diámetros, lo que lleve a lo que se presenta, como les he dicho, al diámetro segmento bregmático que mide 9.5. Terminado esta ubicación en el estrecho superior en su orientación, se inicia el segundo periodo del parto, en que se inicia con qué? Con el descenso y encajamiento. La cara desciende y encaja en el mismo oblicuo que se orientó, o sea, en el oblicuo que descendió. Es importante considerar, y eso les digo, que cuando la cara rota hacia adelante, si la cara rota hacia adelante, el encajamiento es imposible y por tanto el parto se detiene y se produce un gran enclavamiento. Por eso es importante que ustedes evalúen y tengan bien hacer el seguimiento del trabajo de parto, porque si ustedes encuentran que la cara rotó hacia adelante, es preferible programar una cesárea y no continuar con el trabajo de parto. Posteriormente a este segundo periodo que hemos dicho que hay aminoramiento de los diámetros, ¿qué hacemos? Pasamos al segundo periodo, como ya les expliqué, es descenso y encajamiento en el mismo oblicuo que se orientó, ¿no es cierto? ¿Qué pasamos luego? Pasamos al tercer periodo de parto, en que el descenso de la cabeza se acomoda al estrecho inferior. En este momento rota el mentón desde la eminencia iliopectínea pélvica hasta la subpúbica, o sea, de la parte posterior, no rotó hacia adelante, sino rotó en el descenso hacia atrás, y cuando llega al estrecho medio, al estrecho inferior de el mentón, desde la eminencia iliopectina, rota hasta la subpúbica, y la línea media de la cabeza fetal se coloca en el diámetro anteroposterior. Pero cuando está sucediendo este descenso, paralelamente se está produciendo la acomodación de los hombros al estrecho superior en el oblicuo opuesto al que se presentó la cabeza y expone el diámetro biacromial. Bueno, posteriormente a eso llegamos al cuarto tiempo del descenso de la cabeza y ahí se inicia el desprendimiento de la cabeza al colocarse, como vimos en la anterior, que se había colocado en la región anterior del cuello, debajo del arco púbico, y se produce el desprendimiento de flexión de la cabeza y aparece el mentón, la nariz, la boca. En este tiempo, paralelamente, se va produciendo el descenso y el encajamiento de los hombros, y que bajan simultáneamente a través de la cavidad, y a ellos se lo denominan el segundo tiempo de los hombros. El tercer tiempo de los hombros, en el cual, ya sea igual que la cabeza, se produce una acomodación en el estrecho inferior, y posteriormente en el quinto tiempo ya sale fuera de los genitales maternos los hombros, y posteriormente a ello ya se produce en la salida del resto del cuerpo como una presentación de vértice normal. Algo que es importante, esto es fácil de determinar como trabajo de parto y cuáles son los mecanismos que van tanto de los mecanismos del descenso y encajamiento, rotación y expulsión de la cabeza, tan igual que los hombros, y que van a llevar a un parto si es que generalmente se lo deja en una evolución espontánea. Entonces, lo que sí deben tomar en cuenta, si ustedes diagnostican una presentación de cara y existen las condiciones para comprender un parto, lo que tienen que manejar siempre ustedes en su cabecita es algo muy importante. El trabajo de parto es más largo por la circunferencia de encajamiento. Deben tomar en cuenta que cuando inicia se presenta el plano pioideo parietal que mide 34 centímetros de perímetro. Por tanto, la cara, al presentarse así como en su nombre dice presentación de cara, la cara es menos apropiada para distender las partes blancas, porque el que distiende es el polo cefálico. Y por tanto, el polo cefálico se
encuentra en la parte perineal, por lo cual produce una gran distensión por la presión que ofrece. El occipital, entonces, cuando ustedes van a atender el parto y va a nacer este feto, lo que se recomienda es que ustedes hagan una episiotomía grande para evitar ruptura espontánea y desgarros que pueden comprometer hasta la mucosa anal. Pero en general, lo que ustedes tienen que hacer es un control de la evolución espontánea. No se recomienda, existen diferentes maniobras que algunos les dicen ayudar a la rotación, ayudar al descenso, que son las maniobras de Pinar, de Thor, de Schwartz, que utilizan algunos médicos, pero se ha visto la experiencia que estas pueden estimular al feto, como cuando en el parto en podálica estimulan al feto y con la ruptura de las bolsas pueden inspirarlos el feto, empezar a respirar por la estimulación que se le hace y fácilmente puede presentar un síndrome aspirativo y por la presión que ofrece el occipital en la zona perineal y sobre el segmento uterino puede llevar hasta ruptura del útero. Y sumado a ello, el feto, por la gran presión que ejerce sobre la pelvis, pero es la cara que no está adecuada a esa presión y las rotaciones que presenta, puede presentar hemorragias meningias y que pueden producir después problemas en el desarrollo cerebral. ¿Qué podemos hablar del pronóstico? Como les dije al principio, no, el intervencionismo debe ser lo mínimo posible porque el pronóstico materno se empeora debido al intervencionismo. La morbilidad aumenta en comparación al parto de vértice. Los desgarros del canal blando del parto y las infecciones puerperales son más frecuentes, definitivamente. Si hay desgarros, hay laceraciones, rotura uterina, definitivamente está ahí las infecciones. La morbilidad perinatal está discretamente aumentada si es que hacemos un buen seguimiento del trabajo de parto. Son frecuentes las enfermedades del aparato respiratorio porque como hemos visto hay comprensión, puede haber un síndrome respirativo y otra cosa también puede haber las infecciones de la cara. ¿Por qué? Porque una presentación, la que ejerce la presión para poder producir la dilatación, es la cara, por tanto, al no ser un tejido adecuado para ello, puede haber laceraciones y, por siguiente, infecciones de la cara. Y el trabajo de parto, como dimos al principio, dura más, por eso hay que tener mucha más paciencia. Y por último, hay que tener también paciencia y hay que tener mucho cuidado. A veces estos niños se complican por deshidratación, porque como toda la cara está en contacto y es el que ejerce la presión para poder producir la dilatación, entonces pueden ser que los labios de recién nacido también se ponen tumefactos y edematosos y los primeros días va a tener problemas para la lactancia. Entonces, eso es importante que tenemos que ver en la presentación de cara. Y el diagnóstico diferencial tenemos que hacer con las presentaciones de frente y la de Bregman, ¿no? La de frente es un grado de flexión en la que encontramos la fontanela mayor, la frente y la nariz y no alcanzamos el mentón a diferencia del de la cara sí. Y en la presentación de Bregman, que los dedos de la nuca nunca llegan a atacar el Bregman. Entonces, esas son las grandes diferencias, pero como definitivamente para algunos autores y maestros indican que estas variedades de presentación son diferentes etapas en las que se llama, son etapas que en algún momento puede estar de frente, se convierte en cara, en un momento de frente, en Bregman, dependiendo de multicausalidad. Las situaciones de cuando viene el trabajo de parto, encontramos esta presentación y tenemos que ver. Siguiendo con estas presentaciones, estas historias de presentación, hablaremos de la presentación de frente, que como hemos visto es otra variedad de la presentación cefálica en situación longitudinal, que en la diferencia de la presentación de cara, en la que el cuello se arquea en el grado máximo de flexión de la cabeza, por lo que presenta, lo primero que presenta es la cara,
en la presentación de frente, el cuello se arquea menor y la frente se presenta primero. Por eso es presentación de frente. Por lo general el feto no permanece en esta presentación. Se ha hecho estudios y muchas veces se ha visto que esta presentación de frente y de cara a veces se corrigen a vértice. Cuando no se corrigen continúa, por eso el porcentaje es mínimo. Aparentemente son la presentación de cara y de frente son etapas para que el feto después se pueda acomodar en vértice por múltiples factores. La frecuencia de la presentación de vértice, como ustedes pueden ver, va del punto 0,5 al punto 1 de todos los partos. Y la etiología, como pueden observar y lo ven ahí, es la misma que las que se presentan por una presentación de cara. ¿Qué podemos hacer entonces? Al examen, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar cuando nosotros tenemos una presentación de frente? Al examen, en el trabajo de parto, podemos efectuar el diagnóstico de la presentación al momento de hacer el tacto vaginal, porque encontramos en ese momento una deflexión moderada, se tapa la nariz y la cual nos sirve como un modelaje, la nariz se produce como un modelaje y el punto de guía es la frente y el punto diagnóstico y el diámetro de encajamiento es el segmento bregmático que mide 13.5 y la nomenclatura que normalmente utilizamos es la frontoiliaca, igual que el de cara, derecha, izquierda, anterior y posterior, ¿no? Entonces, esas son las diferentes variedades de presentación. Entonces, ustedes como pueden ver ahí, en que es el diagnóstico en general, tocamos la fontanela mayor y no se alcanza la posterior o la fontanela denominada fontanela menor. Eso es lo importante en la presentación de cara que deben tomar en cuenta. Y las posiciones, tenemos frontileca izquierda transversa, frontileca derecha transversa. Entonces, el trabajo de parto, entonces, para recapitulando un poco, entonces, ustedes hacen la variedad en función a la región posterior sacra y la región anterior tibiana y determina izquierda o derecha. Entonces, izquierda, derecha, anterior y posterior, que es lo que ustedes pueden ser tanto en frente de cara y como ustedes han visto, en la de cara en la de frente pueden palpar la fontanela anterior. Entonces, en el primer periodo del trabajo de parto en presentación de frente, como igual que el anterior, se produce la acomodación al estrecho superior, se orienta al oblicuo, principalmente el del lado izquierdo, pero en pelvis aplanada, eso es importante, se acomoda en el transverso. O sea, la cabeza fetal trata de buscar el mejor diámetro para poder ingresar a la misma. Asimismo, al momento de las contracciones, ¿qué va a hacer producirse? Un aminoramiento de la cabeza fetal. Y este momento es la etapa, al hacer el aminoramiento de la cabeza fetal, es la parte crítica de la presentación de frente, porque deben tomar en cuenta que hemos dicho que el diámetro que se presente es el incipito bentoniano, media 3.5, entonces ese diámetro va a ingresar sobre un 9.5. Por eso algunos consideran que, ¿qué pasa en este periodo de descenso y encajamiento? Se considera que de un diámetro fetal de 13,5 y que ingresa a una cavidad que mide en promedio 12 centímetros, se aduce que puede ser por movimientos de ubicuidad y ustedes ya han visto seguro una presentación de la sincretismo anterior y posterior, entonces ingresa moviéndose la cabeza. Y para otros consideran, y creo que es la más aceptada, porque cuando sale el feto sale con deformación cefálica, es que se produce un modelaje y los huesos que son blandos y las suturas que no están soldadas, entonces se sobreponen los huesos parietales y de esa forma reduce sus diámetros y puede ingresar a la cavidad pélvica. Entonces, y en el tercer periodo
se acomodan al estrecho inferior con la rotación de la nariz hacia adelante, porque de lo contrario, si no rotan la nariz hacia adelante, ¿qué va a producir? Se va a producir el enclavamiento y, y por tanto no va a poder continuar el trabajo de parto y tenemos que terminar en una cesárea. Así como en la presentación de cara en este tercer periodo, empieza el primer periodo de los hombros, en el que se acomodan al estrecho superior, pero en el oblicuo opuesto en el que se encajó la frente. O sea, si el oblicuo es a la izquierda, los hombros se acomodan a la derecha. Posteriormente hablamos del cuarto periodo en el cual la cabeza coincide con el segundo de hombros, en la cual se produce el desprendimiento de la cabeza por deflexión y que presenta por último, luego de este desprendimiento de la cabeza, el quinto periodo, que se produce una rotación externa y restitución, lo que coincide de restitución a nivel de la salida a través de los genitales, coincidiendo con el segundo y tercer tiempo de los hombros, que igual descienden en la cavidad y en los mismos oblicuos que ingresaron, y posteriormente hay una rotación interna y llegando a nivel vaginal con las mismas características de la expulsión, una presentación de vértice. Lo que tenemos que tener siempre cuidado es las adaptaciones que presentan estos o algunos consideran como fenómenos plásticos. La principal deformación plástica que se presenta es la presencia de una tumoración serosanguinolenta que desborda la región frontal como si fuese una pequeña víscera que se mueve. Eso se ve en función de la teoría que dicen que hay el moldeamiento para poder ingresar a la cavidad pélvica de 13,5 a 12 centímetros. La cabeza tiene una forma cilíndrica cónica que algunos la han denominado como la cabeza en pan de azúcar. El pronóstico en estos pacientes, sobre todo en los fetos, es muy desfavorable. ¿Por qué? Porque los hematomas, el sangrado a nivel del cuero cabelludo, entre la fascie ósea y la piel, este sangrado puede producir cuadros anémicos, cuadros hemolíticos que posterior al parto pueden complicar al recién nacido, ¿no? Igual que el anterior, la conducta debe ser expectante. Ahora, si es un feto pequeño y las condiciones son adecuadas, se puede intentar un parto vaginal, pero realmente la conducta en general es necesaria. Yo les explico los pasos del trabajo de parto porque alguna vez ustedes pueden estar en el salón o estar en un lugar alejado, tienen que atender una gestante de frente, tienen que evaluar todas las posibilidades para poder atender el parto. Lo recomendable es si usted tiene un diagnóstico de presentación de cara o presentación de frente y sabiendo que esto va a demorar, el trabajo de parto va a durar mucho más que uno de vértices de 8 a 10 o 12 horas, por tanto, traten ustedes de derivarla a un centro de salud con mayor capacidad resolutiva y no se complique, porque si el trabajo, si el feto es pequeño, pero si la rotación es a la inversa de lo que se puede esperar, va a haber enclavamiento tanto en la presentación de cara como en la presentación de frente, y ese bebé no va a avanzar en el trabajo de parto. Eso es importante que ustedes vean. Entonces, eso en relación a los dos primeros. Entonces ahora pasaremos a hablar de la presentación de Bregman. La presentación de Bregman la podemos definir como una presentación cefálica con una deflexión ligera o de actitud indiferente, como pueden ver ahí ese fetito, lo que hace que la superficie de la cabeza sea ligeramente superior a la de vértice, porque en el vértice hay una flexión, acá no hay reflexión, y este tipo de presentaciones generalmente se presenta en el 1%. Entonces, la presentación de Bregman viene a ser como una presentación
braquicefálica, como hemos dicho, con una leve deflexión, con una actitud indiferente, con un punto de reparo, la fontanela anterior, y punto de referencia, el ángulo anterior de la fontanela anterior, y el ángulo de encajamiento es el occipito frontal, como ven ahí, que mide 12 centímetros, y el punto diagnóstico es la bregma. Entonces, ustedes vemos, es un estado de presentación entre la de cara y la de frente. La etiología, como ustedes observan y han visto en las anteriores, son también igual causas maternas, causas fetales, causas anexiales, y el diagnóstico, ustedes van a palpar la fontanela anterior, no llegando a palpar la fontanela posterior. Eso es importante que vean. Entonces, su diagnóstico, la etiología, como hemos visto, tiene causas maternas, fetales y ovulares, teniendo principalmente, ¿cuál es la causa de ellas? La pelvis plana, inclinación anormal del útero, los tumores. En las causas fetales se ha visto que principalmente las causas fetales son las que originan esta presentación de Bregman. Entonces, y sobre todo, aunque parezca mentira, es los fetos pequeños. ¿Y quiénes son y cuándo se presentan fetos pequeños? Cuando hay retraso de crecimiento, cuando hay prematurez, cuando hay embarazos gemelares, la braquicefalia y alteraciones de la columna o posesión de placentas anteriores o presentación baja o placentas previas. ¿Ah? Un ratito, por favor, me están llamando. Tu mamá lo tiene en su sitio. Ya, disculpen, vamos a continuar. Ya, continuamos. Entonces, estábamos ya presentación de Bregman y la etiología y el diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de trabajo de parto en la presentación de Bregman? En relación a ello, podemos indicar que el primer tiempo se inicia con la orientación de la cabeza fetal en el estrecho superior con el diámetro occipito frontal. Es en el diámetro oblicuo de la pelvis. Entonces, el diámetro occipito frontal fetal se ubica en el oblicuo de la pelvis, por lo que la bregma se dirige hacia adelante, y hay reducción por molderaje y por compresión de la cabeza fetal, por eso puede acomodarse a ese diámetro. Luego se produce el segundo periodo, en el cual hay descenso y encajamiento por simple progresión. ¿Qué significa? Un simple descenso. En el tercer periodo se produce acomodación al estrecho inferior por una rotación en promedio de 45 grados a bregmo púbica. Eso es importante. Rota bregmo púbica en este tiempo es simultánea, como pueden observar ahí, con el primer periodo de hombros que se acomoda al estrecho superior, también en el oblicuo opuesto. Y si seguimos con eso, en el cuarto tiempo se inicia el desprendimiento y fijación de la raíz a la raíz de la nariz bajo el pubis. La raíz de la nariz se pone debajo del pubis y luego la cabeza se deflexiona para desprender la fontanela anterior y el occipital para después para después flexionarse y
apoya el occipucio a la horquilla y de esta forma da salida detrás del pubis y simultáneamente, como va descendiendo la cabeza al rotar detrás del pubis, se va procediendo el segundo periodo en relación a los hombros. Y el quinto periodo es rotación externa, restitución y continúa igualito como un trabajo de parto en vértice. Ahora, al igual que esto, al igual que un trabajo de parto, si ustedes ven, lo único que se va presentando son diferentes diámetros, diferentes diámetros que se presentan en la distosia de cara, frente y bregma, que esto va a llevar a que las diferentes actitudes que deben tomar en cuenta. Generalmente todas estas presentaciones, cara, frente y bregma, para evitar cualquier complicación, normalmente lo que se hace es programar una cesárea porque no sabemos en qué va a quedar, si es que se quedan encajados y no vamos a poder avanzar en la presentación. Y por último, todo esto, igual que la presentación de cara y de frente, se presentan deformaciones óseas. ¿Por qué motivo? Porque al reducir el diámetro occipito frontal en esta presentación, adquieren una forma cilíndrica como una torre la cabecita del feto y se puede presentar un tumor cero sanguinolento. Y el problema es que se puede asentar, o sea, puede dirigirse a la fontanela anterior y las regiones vecinas, principalmente en los parietales y en los frontales. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cuál manejaríamos? ¿Cuál sería la evolución en estos casos? Entonces, normalmente cuando haya estos casos de distocias, la atención del parto debe hacerse en un medio quirúrgico especializado, se dice, bajo la vigilancia expectante de posibles complicaciones. ¿Por qué? Porque definitivamente antes se utilizaba mucho el forceps en años anteriores, pero ahora solamente se dice que debe utilizarse el forceps en el tercer plano de Hodge. O sea, ¿qué decimos? Que puede ser en etapas de salida de la cabeza. Ahí sí podemos ayudar con el forceps, más no utilizar un forceps alto, porque tiene muchas complicaciones en el feto y puede producir daños oculares, daños parietales. Otra de las complicaciones que nos lleva también a la cesárea es que puede presentar el feto sufrimiento fetal, y este sufrimiento fetal definitivamente va a complicar la salud del bebé. Y por eso, llevado a eso, si sabemos que hay un parto prolongado, la posibilidad de sufrimiento fetal, la posibilidad de que podamos utilizar forceps y producir complicaciones oculares o parietales, por eso la conducta principalmente en estos casos es la cesárea. Yo sé que ustedes me pueden decir, doctor, pero ¿para qué hablamos tanto del mecanismo de parto de estas tres anomalías de presentación, pero que todo termina en cesárea? Definitivamente eso es verdad y casi siempre programamos la cesárea, pero es necesario que tengan ustedes una idea cómo se va presentando el trabajo de parto en estas diferentes presentaciones. En la siguiente ven un resumen, que lo vean ahí, lo van a tener, cuáles son los diámetros que se presentan, cuál es el punto de referencia a nivel de las diferentes presentaciones y cuál es el eje en el cual presentan, para que tengan un resumen de las diferentes presentaciones y puedan tener una idea de ello. En la presentación, seguimos en la presentación de hombro, también denominada presentación de tronco o presentación de espalda, otra presentación transversa, es una situación distóxica por excelencia. Se puede decir que sí es excelencia porque definitivamente el feto se ubica en posición transversal y el feto tiene su cabeza en uno de los flancos del vientre materno y las nalgas en el otro lado. Esta posición es muy habitual normalmente hacia la mitad del embarazo, como una evolución normal en la rotación del bebé, que muchas veces se inicia con una presentación pelviana, transversa, y va rotando, y en algún momento empezamos transversa, oblicua y después cefálica. Esta se presenta alrededor del 1%,
y como ustedes pueden ver la relación longitudinal, transversa y oblicua. Se cree que puede iniciar en transversa, pasa a oblicua y posteriormente en cefálica y en presentación de Bercy terminal del embarazo. La presentación de Bercy para algunos dicen 95% y el tipo longitudinal, y en el 99%, longitudinal en el 99%, y transverso y oblicuo en el 1%, y que generalmente muchas veces no se le da mayor importancia cuando se presenta antes de las 34 semanas, porque consideramos que puede estar en el periodo de rotación. En la nomenclatura, en estos casos, se desvía de las determinadas, como le digo, las nomenclaturas clásicas. La cabeza puede estar ocupando el flanco izquierdo o derecho, predominando este último sea el izquierdo en un mayor porcentaje, en un 75, algunos dicen 66, 70, 75%. El acromio es el punto de reparo, el punto de referencia es el ángulo axilar, y principalmente tienen dos posiciones, la acromiolaca derecha y la acromiolaca izquierda, y a su vez anterior y posterior, ¿no? Y que se considera la ley de Payot, en la cual tenemos que el polo mayor para poder rotar, o sea, es solamente mecanismo de física en función de él. Al igual que las otras, tenemos causas fetales, causas ovulares, embarazos múltiples, placenta previa, que tiene que ver con las alteraciones en la presentación y en el trabajo de parto, y sumado a ello, si tenemos úteros deformados y con presencia de tumores, definitivamente la presentación va a alterarse y podemos tener no solamente discosias de presentación vertical, sino transversa, ¿no? Entonces, si vemos eso, el diagnóstico, es importante la anamnesis en estos casos, la cual tiene un valor relativo, porque definitivamente la anamnesis no nos va a decir que la paciente sí está en transverso, no, nosotros debemos que hacer el diagnóstico. A la inspección vamos a ver un aumento del diámetro transverso, el fondo uterino puede estar un poco por encima del oblicuo en embarazos a término. ¿Qué quiero decir con esto? Que definitivamente el útero se lo ve, la barriga se la ve más ancha que antero-posterior. A la palpación tocan el polo fetal, que puede ser rondeado, duro peloteo, en uno de los flancos, y las nalgas en el otro lado, que es un poco más blando, ¿no? Pero que definitivamente, y el foco máximo de auscultación lo encontramos en la escena periumbilical. El diagnóstico semiológico, que vamos a hacer, determinar la posición de la cabeza, el hombro que se presenta y la variedad de posición del dorso, anterior o posterior, izquierdo o derecho, ¿no? Ahora, actualmente al examen clínico ustedes pueden hacer el diagnóstico, eso es verdad, pero ahora mucho se ha mejorado ello a través de una ecografía, lo cual fácilmente nos indica la transversa, anterior, posterior, derecha o izquierda, ¿no? Entonces, normalmente el trabajo se inicia con las contracciones que normalmente pueden presentar hipersistolia. ¿Por qué? Porque el feto trata de salir, pero no está en una posición adecuada, y esta hipersistolia puede producir una ruptura precoz de membranas por esta presión, pero la dilatación es deficiente porque el cuello uterino normalmente se dilata por las contracciones, por la presión que hace la bolsa de las aguas y por el polo cefálico. En este momento, en estos casos, no existe ello, por eso tiene una dilatación deficiente del cuello, y esta dilatación deficiente y no hay una buena presión, hay retracción del útero. Y esta presión que ejerce hace que al retraerse el útero se puede enclavar el feto, y al haber ruptura de membrana se puede prolapsar el brazo, la mano, el antebrazo y hasta el brazo del feto, dependiendo el tamaño del mismo, y que puede traer las complicaciones. Pero el organismo no entiende eso y sigue las contracciones en aumento y puede producir una inminencia de ruptura con gran dolor, y que la paciente pone hipersistolia, hiperdinamia, gran dolor, y si desaparece este dolor, tenemos que pensar que se puede producir una ruptura uterina, muerte fetal casi inmediata, casi el 100% de fetos
que están en la cavidad por ruptura uterina llevan a la muerte, y también si complicamos con con un gran vaso de la madre, puede presentarse también una muerte materna. Pero sí podemos afirmar que en el 100% se produce la muerte del feto, como podemos ver en el pronóstico, ¿no? Entonces, en las principales complicaciones, prolazo o procúbito de cordón al romperse las bolsas, rotura uterina, muerte fetal por anoxia en el 100%, muerte materna por hemorragia o infecciones, hemorragia. Las infecciones sí pueden prestar hasta un 95%, y la morbilidad materna, y no solamente esta morbilidad materna se produce porque podemos llegar a histerectomía por la ruptura uterina, y podemos producir traumas psicológicos, y que esta paciente ya no va a desear tener otro embarazo. ¿Qué debemos hacer? En términos generales, si ustedes pueden ver en una transversa, es todo cesárea, 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 en cualquier momento que podamos encontrar, aunque esté la dilatación completa, es preferible programar una cesárea, y de esta forma solucionamos el problema. Entonces, en general, la transversa es sí o sí desde el principio cesárea. La presentación de cara y de bregma se puede, dependiendo del tamaño del feto, se puede intentar el parto. La de frente sí deben hacer cesárea, pero una recomendación en los 4 casos, si ustedes están alejados, es preferible derivarla para que se le haga una cesárea. Ahora, por último, que ya están cansados, vamos a hablar de la presentación podálica o presentación pelviana, ¿no? La cual, que podemos definirla como una situación longitudinal del feto, el cual su podo caudal se encuentra en contacto directo con el estrecho de la pelvis materna, y que tiene una frecuencia de 3 al 5%, ¿no? Las causas maternas, multiparidad de pelvia, tumores, oblicuidad uterina, asimismo las causas fetales, prematuridad, hidrocefalia, tumores cervicales. O sea, si los podemos decir en términos generales, casi todas las historias de presentación tienen las causas en mayor o menor grado, y las presentaciones, el punto de diagnóstico y guía es la cresta ilíaca, y el diámetro de encajamiento es el vitrocanteriano 9,5, por tanto puede el polo pelviano ingresar fácilmente a la cavidad pélvica. Y tenemos las presentaciones franca, completa, incompleta. La franca, como pueden ver en la transparencia, es una flexión de la cadera, de la cadera y extendida a las rodillas, que nos da un 65% hasta un 65% término. La completa, la flexión de la cadera y las rodillas fetales sobre los muslos, y la incompleta, el feto, ambas caderas flexionadas de manera incompleta. Estas son las diferentes. Las francas puras es la mejor y la que se puede atender con mejor pronóstico. Existe un índice que se llama el índice de Tassuni, que nos va a servir en la que veamos la paridad, la edad gestacional, las podálicas previas, el ponderado fetal, la dilatación cervical y la altura de presentación. Esto, valores por encima de 7 puntos pueden dar un alto grado de seguridad para atención de un parto, y por debajo de 5, el trabajo de parto podemos considerar que va a fracasar, y por ende el parto, y lo ideal sería someterlo a cesárea. Ahora, como ustedes pueden observar, existen diferentes variedades de presentación en promedio. Estamos hablando que tenemos 8 variedades de presentación, las cuales van de la sacroiliaca derecha anterior, o sea, igualito tenemos la parte sacra del feto con la pubis y sacra de la pelvis, y en función de eso nos orientamos a sacroiliaca derecha anterior. Tenemos la sacropúbica, la sacro anterior, las diferentes variedades, pero en cualquiera de ellas, evaluando todo ello, podemos, igual va a presentarse el trabajo de parto. ¿Y qué es lo que se recomienda? Si ustedes van a ver en la presentación, tenemos
los momentos de la decisión del parto vía vaginal, que tenemos una pelvis franca, la gestacional mayor de 34, peso entre 2 y 3.500, y en el parto por cesárea este es un peso mayor de 3.500 y menor de 1.500, la cabeza hiperextendida, rotura prolongada de membranas, primigesto, feto prematuro. Una cosa es importante, como ustedes pueden ver, todos esos factores, pero que definitivamente, en la actualidad, antes que les diga el mecanismo de trabajo de parto, dependiendo de ustedes dónde se ubiquen, van a encontrar acomodación en el primer periodo, acomodación de las nalgas, descenso de las nalgas, rotación interna, ya, desprendimiento de las nalgas, rotación externa de las nalgas, acomodación de los hombros, descenso y encajamiento de los hombros, rotación interna, desprendimiento de los hombros, retracción externa de los hombros y desprendimiento de la cabeza. Y existen diferentes maniobras para atender, pero que definitivamente en este momento toda gestante que tiene una presentación en pelviano, la indicación es bien claro, cesárea. El conocimiento que ustedes tengan sobre las histocias de presentación, entonces ustedes van a ver que tienen que tener conocimiento si el caso lo requiere atender un parto, pero que definitivamente todo parto por cesárea debe, toda presentación pelviana debe terminar en cesárea. Y las complicaciones que puede presentarse a veces, prosidencia o sale un solo pie, distocia de hombro, sacroorientación hacia atrás, entonces si no se corrige va a haber problemas, va a llevar hasta muerte fetal, y también distocia de cabeza última, la cabeza se queda retenida, no se puede sacar, se aplica diferentes maniobras, hasta el force se puede utilizar, pero se ha visto que puede haber entre el 10 y el 15% de complicaciones, las cuales no se debe aceptar, y por tanto se recomienda hacer una cesárea. Con eso doy por terminado. Las diapositivas las tienen sus compañeros, y para que vean ustedes, les estoy mandando también las complicaciones fetales que puede presentar un recién nacido, desde un prolapso de cordón hasta parálisis del plexo braquial, fractura de clavícula, fractura del cuello. Entonces definitivamente no se recomienda intentar un trabajo de parto, a no ser que venga ya en expulsivo la paciente, pero si tienen ustedes la posibilidad de realizar una cesárea, realícenla y no se la sometan a trabajo de parto teniendo la opción de pueden hacer una cesárea. No sé si tienen alguna pregunta. No, doctor, parece que no hay preguntas. Bueno, ya entonces ya se las envié la diapositiva a su compañera. Entonces ya, muchas gracias por la atención, ya estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor.